Empezamos con estructuras de datos. Em, Habíamos visto, ¿qué estructuras de datos vimos hasta el momento? A ver si me recuerdan. ¿Qué estructuras? Bien, esos son los tipos. Muy bien. Los tipos de datos son simples y compuestos. En realidad, las estructuras son siempre compuestas porque es un agrupamiento o una agrupación de datos simples. ¿Qué estructuras vimos? En el práctico anterior, muy bien, esos son arreglos. Y dentro de los arreglos tenemos vectores, perdón, me falta la S, vectores y matrices. Ajá. Ahora hemos visto archivo, que también es una estructura de datos. Dentro de archivo tenemos los registros y dentro de los registros tenemos los campos. Son todas estructuras de datos. Y dentro de archivo teníamos dos tipos de archivos. ¿Qué archivos habíamos visto primero? Texto, muy bien, archivos de texto y archivos del tipo binario, caramba. Binario. Texto y binario. Muy bien, entonces así vamos organizándonos mentalmente qué datos, qué tipos de datos habíamos estado viendo. Estos son datos compuestos o tipos de datos compuestos. ¿Y cuáles son los datos simples? ¿Cuáles son los datos simples? Que eso ya lo venimos viendo muy bien. Los datos simples son int, float, char, o sea, entero, reales y carácter. Y dentro de los vectores y matrices también nos olvidamos de un tipo de dato que habíamos visto antes de vectores y matrices. Booleano en realidad es un tipo de dato, bueno, sí, pongámosle, no vamos a... Acá dentro de los arreglos nos olvidamos de otro tipo de dato que lo habíamos visto en primera instancia antes de los arreglos. String, muy bien. String, ujú, también. Un arreglo de caracteres. Perfecto. Esto es, así tienen que ir armándose ustedes como un pequeño apunte, ordenando mentalmente, digamos, cada uno de los temas que hemos ido estudiando para que les pueda llegar a servir para cuando tengan que estudiar para los finales. Todos los temas tienen relación. Fíjense que vimos primeros datos del tipo simple porque es la base para poder estructurar o armar un dato del tipo complejo o compuesto, como son estos, los arreglos y los archivos y todos los otros tipos de datos que contienen. Entonces todo tiene una secuencia del tipo lógico. Bien, la clase pasada se puede señalar homogéneo y heterogéneo. Muy bien, ¿cuáles serían los homogéneos para este caso?
Los de arriba, muy bien, estos tres, podemos decir que son homogéneos, por ejemplo. ¿Qué significaría homogéneos? ¿Qué entendemos por la palabra homogéneos? Que está compuesto por un mismo tipo de dato, muy bien. Y los de abajo vendrían a ser los heterogéneos. Ujú. Quiere decir que puede contener diferentes tipos de datos. Vieron que cada registro se puede componer, se compone, mejor dicho, de campos que pueden ser de diferentes tipos de datos. Como veíamos en el ejemplo del archivo de alumnos, teníamos un entero para el DNI, un entero para libreta universitaria, un string para nombre y apellido, un char para sexo, por ejemplo, son todos diferentes tipos de datos que componen una estructura que se llama registro y los registros a su vez componen la estructura de archivo. Recuerden que esto es algo jerárquico, o sea, nos vamos de abajo hacia arriba, campo, registro, archivo. Bien, la clase pasada entonces habíamos visto cómo leíamos, perdón, cómo creábamos, cómo creábamos un archivo binario. ¿Qué significaba crear un archivo? Cuando hablo de crear un archivo, ¿qué significa? ¿Qué les sugiere a ustedes el crear el archivo? Bien, abrir y cargar, en vez de poner, podría ser cargar los datos y ¿qué más? Eso, o sea, al abrir está bien. Cargar los datos lo podemos hacer cuando trabajamos con variables también. ¿Cuál es la diferencia de los otros programas que estábamos, de los otros algoritmos que estaban trabajando anteriormente, antes de ver este tema? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con los datos? Se pueden guardar muy bien, se pueden guardar no solamente claro, antes se guardaban en variables en la memoria RAM, ahora se pueden guardar en un medio físico. ¿M? Por ejemplo, en el disco rígido, un pendrive, un CD, cualquier medio, cualquier dispositivo físico que pueda guardar información, lo podemos utilizar. ¿M? Ahora creamos un algoritmo para cargar esos datos y cargamos esos datos y nos crea un archivo del tipo DAT, como podemos ver acá, alumnos.dat, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué pasaba con este archivo a diferencia del poema 20txt, por ejemplo? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia de los dos? Los dos yo lo creé por medio de un algoritmo en lenguaje C, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? En realidad no está cifrado, sino que es un archivo del tipo binario, o sea que la información se guarda de manera binaria, por eso ustedes lo ven de otra forma. Claro, uno es una extensión binaria. Y el otro está guardado con una extensión tipo TXT. Y exactamente sabemos que los TXT lo podemos leer con un programa de Windows, por ejemplo, que se llama bloc de notas. Esa es la diferencia.
¿Qué pasa si nuestro sistema operativo no nos trae el bloc de notas y no tenemos ningún tipo de programa que lea texto? También nos va a aparecer como el alumnos.dat, digamos, si queremos leer, porque para poder leer el TXT tenemos que tener un programa que lea ese tipo de archivo. Y en el binario, en el punto .dat, nosotros como programadores creamos el algoritmo en lenguaje C para poder leer este tipo de archivo. Esa es la diferencia. Bien, entonces aquí teníamos, que eso ya les había pasado la clase pasada, el algoritmo para crear un archivo .dat. ¿Cuáles eran los pasos lógicos que teníamos que hacer para poder trabajar con un archivo? Primero que todo, teníamos que definir la estructura de datos con la cual íbamos a trabajar. Ajá. La estructura de datos, que en este caso es un tipo registro. Muy bien. Y después recién estábamos habilitados como para poder definir el tipo, la variable registro, que va a ser del tipo de la estructura que definimos. Como acá ya no podemos utilizar, digamos, como es una estructura que armamos nosotros como programadores según nuestra necesidad, por eso utilizamos justamente este nuevo tipo, digamos. Y cuando utilizamos el typedef le colocamos la palabra reservada struct para que en memoria nos reserve un espacio por cada uno de los campos. Y esos espacios tienen que ser espacios contiguos. Y también definimos la variable archivo, ¿no es cierto? Porque la variable archivo les va a permitir a mi programa en C poder darle un nombre físico al nuevo archivo que voy a generar de datos y grabar en un lugar físico del disco rígido. Esta variable después se relaciona con el nombre físico para poder guardarlo en el disco rígido. Bien, esa parte ya lo habíamos visto y después viene lo que justamente se trata esto, que es de cargar los datos en el archivo alumnos.dat. Acá ya le iba pidiendo cada uno de los datos y lo iba guardando en primera instancia. Si acá me aparece el ampersand y estoy trabajando con el scanf, eso significa que estoy trabajando en memoria RAM. Y está guardando en el espacio en memoria reservado para DNI, para nota 1 y para nota 2 dentro de la estructura BR alumno. Y para que esto realmente se grabe físicamente en alumnos.dat, teníamos que hacer o ejecutar sí o sí esta función fwrite, que lo que hace es envía estos parámetros para que físicamente lo grabe en el disco o en el pendrive o donde estén grabando ustedes. Entonces ahí recién se fija físicamente ese registro. Y así vamos iterando hasta que obviamente deseamos no cargar los datos. Acá en el fopen, ¿qué significaban este parámetro, por ejemplo? O por supuesto, Francisco, esto entra y es lo más importante. Agregar binario, muy bien, que me permite qué cosa justamente este parámetro, el AB. ¿Qué me permite este parámetro? Con estos parámetros yo le estoy diciendo al lenguaje C de qué manera voy a abrir el archivo. WB era cuando mi archivo no existía y recién lo estoy creando y voy a cargar datos.
El AB es para agregar, o sea que mi archivo físico ya existe, ya tiene datos. Entonces yo quiero agregar nada más, agregarle más datos, más registros de alumnos, más alumnos. Entonces coloco AB para que no se pierdan los datos que ya contiene el archivo y que me agregue al final del archivo, me agregue más registros. Exactamente, agregar sin perder. Por- Porque si yo tengo datos y agrego, y perdón, tengo datos y abro como WB, me va a borrar todo lo que tenía anteriormente en mi archivo y lo va a crear de vuelta, digamos. Y voy a perder toda la información. Bien, eso es importante cuando ustedes vayan a crear un archivo DAT. Primero lo ejecutan como WB, pero cuando quieran volver cargar más datos, van a tener que cambiar acá este parámetro AB, entonces le permite agregar. Bien, con este programita lo único que puedo hacer es cargar los datos, pero no puedo ver qué es lo que contiene realmente mi archivo .dat. Para eso tengo que escribir otro algoritmo que lea lo que contiene el archivo .dat. Entonces eso ya lo tenemos acá, que también está en la teoría. En este caso dice lee un archivo binario. Fíjense que hay varias funciones que siempre son comunes al tratamiento de archivos, digamos que sería iniciar, procesar y finalizar. Y dentro de cada uno de esos ustedes le pueden personalizar, por supuesto, proceso de alumnos, o el objeto que estén procesando en ese momento. Bien, obtener, procesar alumnos. Acá dice, tengo dos alumnos y alumno. E ingresar respuesta. Bien, y algo que, si ustedes recuerdan la clase pasada, Numa les había remarcado antes de finalizar la clase, esto, que tanto en el archivo, tanto en el algoritmo de creación del archivo binario como en el algoritmo de lectura del archivo binario, tiene que coincidir la definición de la estructura del registro. Acá tengo primero el DNI, claro, tiene que estar ordenado, no solamente ordenado igual, sino que el tipo de dato tiene que coincidir. Yo no le puedo colocar acá, por ejemplo, un short, un tipo entero corto, porque ya no es lo mismo, porque cuando creé en este otro, que es la creación, yo lo creé como entero. Y cuando yo tengo que leer y me aparece acá, por ejemplo, short, ya no es el mismo registro, ya no tiene la misma estructura. Tiene que respetarse el orden y el mismo tipo de dato. Puede cambiar el nombre, ¿eh? No es necesario que tenga el mismo nombre. Puede cambiar el nombre de variable que estemos utilizando en ese momento. Al igual que el tipo de dato que coloquemos acá puede llegar a cambiar. Pero sí es muy importante que se respete el orden, el tipo de dato y la cantidad de campos. Si supónganse que yo me olvido y no le coloco este campo. Lo coloco así, solamente tengo un entero y un float. En ese caso, ¿va a ser el mismo registro o no? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, me va a leer, me va a reconocer que es el mismo, muy bien, no me va a reconocer que es el archivo alumno.dat porque no coincide la estructura de registro que yo definí acá con la de alumnos.dat. Sí o sí se tiene que respetar eso. Puede cambiar los nombres, ya le digo, pueden cambiar los nombres del tipo, de variable o inclusive el nombre de la variable archivo. Eso puede cambiar, pero no la estructura. Por segunda, por segunda nota, sí, 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 puede funcionar. Por eso te digo, el nombre no hay problema. Se puede cambiar los nombres.
no los tipos, ni el orden, ni la cantidad de campos. Bien, como siempre definimos, por eso lo más fácil es que cuando ustedes crean, por ejemplo, crean, lo que hacen para leer es copian toda esta parte y la pegan en el archivo de lectura. ¿M? Entonces así no se confunden. Bien, primero que todo entonces defino la estructura del registro, defino mi variable registro, que es la que voy a utilizar para cuando voy a leer los datos y traerlo a memoria RAM. Defino la variable archivo, o sea que la variable archivo, al aparecer el asterisco adelante me está indicando que es un puntero y este puntero está exactamente apuntando a la dirección de memoria que es la ubicación desde donde se va a empezar a copiar la información que vayamos leyendo. En memoria RAM, siempre estamos hablando de memoria RAM. Bien, después tengo las variables, respuestas, me dice, y tengo otra variable cantidad de alumnos. En este programa lo único que vamos a hacer es vamos a trabajar con el mismo archivo que generamos la clase pasada. Bien, vamos al main. Tengo una primera función que me dice iniciar proceso. Si estoy invocando a una función iniciar proceso, si me voy a la declaración de la función lo que está haciendo es colocando en cero un contador, ¿m? Cantidad de alumnos registrados, o sea, cuántos, en este caso yo voy a contar los registros que tiene mi archivo y abro el archivo con el cual voy a trabajar y ya contiene datos. ¿M? ¿De qué manera lo abro? Como RB, Read Binary. O sea, en este caso solamente voy a leer lo que contiene mi archivo, por eso coloco RB. Cuando abrimos de esta forma, no le puedo realizar ningún tipo de cambio a mi archivo físico. O sea que voy a leer nada más los datos, pero no voy a poder cambiar ningún valor que contenga mi archivo físico. Bien, y no solamente leer, sino que lo que hacíamos acá era relacionar el archivo físico con la variable en memoria RAM. ¿M? O sea, quiere decir que cada vez que yo nombre en mi programa BF alumnos, voy a estar haciendo referencia a alumnos.dat. Eso es lo que hacemos al abrir un archivo. Bien. Además, en iniciar proceso, imprimo unos títulos generales que me van a aparecer. Voy a imprimir, voy a colocar como título nota de alumnos, documento, fíjense que esto barra T son tabulaciones, o sea, son espacios. Voy haciendo espacio, supuestamente me tendría que salir en columna cada uno de los datos. El documento del alumno, la nota del primer parcial y la nota del segundo parcial. No, porque no es una asignación, porque en realidad lo que estás haciendo es que cada vez que vos invoques, o mejor dicho, que aparezca BF alumnos en tu programa, vos vas a estar trabajando con tu archivo alumnos.dat físicamente, digamos. En este caso no sería como una asignación. Al menos así lo entiendo yo, pero si a ustedes les resulta más fácil entenderlo de esa forma como una asignación, también es válido.
Bien. Entonces, en iniciar proceso, inicializamos el contador o acumulador en el caso que tuviésemos, abrimos el archivo e imprimimos títulos, digamos. Acá en este caso imprimí títulos, si ustedes no necesitan títulos, no lo imprimen, obviamente. Bien, después volvería al main y me encuentro con la invocación de otra función que se llama procesar alumnos y este tiene una S, alumnos, o sea, de muchos alumnos. Si me voy a la declaración de la función, me encuentro que primero tengo que hacer la lectura adelantada, o sea, sí o sí tengo que leer primero antes de empezar a procesar, leo un registro. Eso significa que va a ir, que va a obtener un registro de un alumno del archivo. Vamos a la función obtener alumno. Obtener alumno, nos vamos a la función obtener alumno y en la función obtener alumno lo que está haciendo es leyendo un registro. ¿Qué, qué acción haría el FRIT? ¿Qué entienden ustedes por FRIT? ¿Cuál sería la acción que hace? Leer el archivo. Muy bien, sí, leer el archivo. Pero físicamente, ¿qué significaría leer el archivo? A ver si lo entienden un poquito más. Leer los datos que contiene. Bien, sí, sí, pero ¿Y, y, y de qué sí, manera? Por ejemplo, ahí traten exactamente. de mirar cómo se comporta la función, qué le estamos pasando y Ujú. a ver si podemos deducir el Porque por funcionamiento del ahí, si FRI. ustedes se imaginan físicamente cómo sería, capaz que lo pueden llegar a entender. No, no, Federico. El abrir O ya, sea, ya lo puede abrimos. ser que lea los lugares en la memoria RAM. Sí, más o menos, pero antes de eso, ¿qué tiene que hacer? Acordate que tu archivo está en el disco rígido. Eh, Me Para mató, poder, profe. o sea, para poder trabajar con lo que está en el disco rígido, ¿a dónde lo tengo que traer? Muy bien, cargar en la memoria RAM. Y Eso es lo ahí que Matías tiró es. algo parecido. Dice, un ítem del tamaño del Sí, 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 tipo, sí, sí. algo Sí, sí, así. sí. Sí, sí, Que sí, sí, fíjense, sí. fíjense cómo están. ¿Qué significa BR, TR, BF? A ver si con eso. Aquí hacía Exactamente. referencia. Ujú. Cada uno de los parámetros que están acá te le van dando las pistas. O sea, el FRIT hace eso justamente. Trae lo que está contenido en el disco rígido, por ejemplo, supongamos, en el disco rígido. Por eso me nombra el BF alumno, porque recuerden que el BF alumno, la variable BF alumnos, le dice con qué archivo físico yo estoy trabajando. Le está diciendo, trabajar con alumnos.dat. ¿Y de qué manera? Solamente de la manera de lectura, en este caso. ¿Y qué es lo que voy a traer? Voy a traer esta cantidad de bytes. Vamos a traer esta cantidad de bytes con este formato, según lo que me dice TR alumno. Entonces, él ya sabe que tiene que traer, recuerdan que la clase pasada vimos que, por ejemplo, este tenía 4 bytes, este tenía otros 4, y este otros 4. Entonces, 4 por 3, 12. Traía solamente 12 bytes. Ahí dice Matías, lee de BF alumno un ítem de tamaño TR alumno y lo guarda en TR alumno. Muy bien, Matías. Entonces, esos 12 bytes que trae, para nosotros va a ser un registro, ¿no es cierto? Eso es lo que le estamos diciendo. Y que lo guarde, que esa información, esos bytes que trajo físicamente o que trae físicamente del disco rígido,
lo guarde en la memoria RAM con el formato, con el tipo de dato, mejor dicho, de BR alumno. Y mi tipo de dato de BR alumno es este: int, float y float. Entonces, él trae, por ejemplo, DNI, nota 1, nota 2, y lo que leyó, supónganse que esto es la memoria RAM. Esto sería la memoria RAM, por ejemplo, memoria RAM. Lo que fue y trajo los bytes que trae, los va ubicando de esta forma. Los primeros bytes los ubica acá, por ejemplo, el número de DNI, los segundos bytes, los 4 bytes siguientes acá, y los otros 4 bytes los ubica acá. ¿Por qué hace eso? Porque nosotros le estamos diciendo justamente en el FRIT que traiga esa cantidad de bytes y que esos bytes que trae los ubique según la estructura que nosotros definimos acá arriba. Por eso es muy importante que esto se respete. El orden, los tipos de datos y la cantidad de campos, porque según esta estructura, él arma en memoria RAM. Recuerdan que en memoria RAM la variable bf alumnos, esto va en minúsculas, bf alumnos, dice, es un puntero, entonces dice desde esta posición de memoria, desde acá en adelante, va a estar reservado para una estructura de este tipo. Entonces, él reserva estos espacios. Y esto se vuelve a repetir en lo siguiente acá. Y acá, de vuelta, y así. Entonces, en cada lectura, como yo le dije que cada 12 bytes que traiga lo ubique en esta forma, me va a ir copiando acá. Primero acá y después los segundos 12, perdón, lo va a copiar acá, después los terceros 12 acá y así. Eso es lo que va haciendo. Sería algo similar a una función de pasaje por valor, o sea, no va a modificar los datos en el origen o algo así. Claro, ¿por qué no va a modificar los datos en el origen? Solo trabajarlos ahí medio en borrador o algo así. Sí, pero ¿por qué no modifico los datos en el origen? ¿Qué fue lo que yo le dije cuando abrí el archivo? Ahí está. Claro, sí, René, pero esto es lo importante, porque yo le dije que lo voy a trabajar como RB, como read nada más. Entonces no me va a modificar ningún dato. Perfecto. ¿Entienden? O sea, como en este caso ya mi dato está guardado físicamente, para poder trabajar con ese dato lo tengo que traer a memoria RAM. Toda la información que yo necesito trabajarlo, esté donde esté guardado, en cualquier medio físico, yo necesito rescatar y traerlo a la memoria RAM, o sea, la memoria de trabajo, a la memoria volátil, que es lo que nos permite a nosotros estar ahora conectados. Por ejemplo, todo está en memoria RAM en este momento, todo lo que estamos viendo en pantalla, la comunicación que hay también va de memoria RAM y se va transmitiendo por internet, por ejemplo. Bien. Entonces, eso es lo que hace el FRIT. Cada uno de estos parámetros, porque esta es una función, él está indicando qué es lo que tiene que hacer. Y acá es importante sí o sí el ampersand, porque ahí ya estamos pasando por valor la información, perdón, por referencia. O sea que estos bytes se van a guardar en esta dirección de memoria, sí o sí. Bien. Entonces, una vez que traemos la información del disco rígido a la memoria RAM, si vuelvo de vuelta después que se ejecutó esta instrucción,
vuelvo a procesar alumnos, que es la función desde donde llamé, me encuentro con el while. Y el while me dice, mientras que no, por eso tengo el signito de la admiración cerrando, recuerden que significaba no, mientras que no sea el fin del archivo BF alumnos, o sea, mientras que esta función no encuentre en la marca de fin de archivo, que procese lo que se encuentra dentro. Si mi archivo tiene datos, esto que va a ser justamente afirmativo, o sea, mientras que es el fin de archivo, no es el fin de archivo, entonces va a entrar, va a ser verdad, perdón, va a entrar a procesar el alumno. Cuando me encuentro con la función procesar alumno, me voy a procesar alumno. Dice, en este caso, el procesar un registro, en este caso, el procesar un registro de un alumno consiste en, y acá me describe qué es lo que tengo que hacer. Mostrar los datos del alumno y además contar al alumno. Y me encuentro con un printf, o sea, una función printf, dice, esa marca de archivo es la que se fijó al crear exactamente, es la que se fijó al crear. Y lo fijábamos cuando poníamos el close, cuando nuestro archivo se abrió como WB o AB, el close coloca la marca del fin de archivo. En este caso, ya no crear o después de agregar. Exactamente. Muy bien, René. Bien. Y en el printf estoy mostrando justamente cada uno de los campos del registro que acabo de leer. Muy importante cuando trabajamos con registros, tenemos que hacer referencia siempre primero a la variable registro punto DNI. Porque recuerden que mi registro en este caso contiene 3 campos y yo tengo que indicar qué campo es el que quiero ver en este momento. En este momento quiero ver el DNI de esta variable registro. En este momento, en este otro momento, quiero ver la nota 1 de esta variable registro y en este otro, la nota 2 de esta variable registro. ¿Por qué? Porque puede haber ejercicios donde ustedes puedan trabajar, por ejemplo, con dos o tres o X archivos a la vez. Pueden trabajar con varios archivos. Y podría ser que le, a los campos le llamemos de la misma forma, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer referencia a qué registro pertenece ese campo. Entonces sí o sí tenemos que decirle, pertenece a esta variable registro el campo DNI. Muy importante porque si ustedes solamente colocan DNI nota 1 nota 2, puede que no les funcione. Bien, una vez que mostramos los datos, cuento un registro o un alumno. Cada alumno va a ser un registro. Después que procesé el alumno, porque acá estoy procesando un alumno, vuelvo al while y nuevamente invoco a la función obtener alumno para traer en memoria RAM el registro de otro alumno. ¿Cómo sería el typedef struct si tuviéramos que trabajar con 2 archivos? Y, por ejemplo, acá tenés para esta estructura y acá abajo podrías tener otro typedef struct y tendrías otro tipo de nombre de archivo. Podés colocar todos los typedef que vos necesites. O sea, lo único que haces es, se colocan por separado. Exactamente, exactamente. Porque estás creando una nueva estructura. Este struct es para esta estructura. Después creamos otro struct para otra estructura. Etc. Bien,
Bien. ¿Por qué dentro del while, pregunta, por qué dentro del while realizo otra lectura de otro registro? Para que haga el bucle, muy bien. No es por las buenas prácticas, sino porque sí o sí se tiene que iterar. Si no, estaríamos procesando de manera infinita el primer registro. ¿M? Eso tienen que saber diferenciar por qué hago, ¿no es? No se trata de las buenas prácticas, sino porque sí o sí necesito procesar todos los datos. Y si yo no coloco una lectura aquí, obviamente me voy a quedar con la primera lectura fuera del while y por ejemplo, voy a procesar de manera indefinida estos datos que tengo acá, que leí en principio. Estos y voy a tener procesando por siempre solamente estos datos. Y yo necesito ir leyendo los datos de todos los demás alumnos. Por eso es que se realiza la segunda lectura. O sea, necesita volver a preguntar. No, en este caso no necesito preguntar nada. Yo, em, porque está procesando automáticamente el archivo, no es que a vos te pregunte. Él procesa todo y te muestra los resultados. Entonces, simplemente yo le coloco obtener alumno, él va a leer y si tiene el resultado, procesa. Y si tiene, perdón, si tiene datos, procesa. Y si ya no tiene más ningún dato, obviamente es porque encontró el fin de archivo y cuando encuentra el fin de archivo, vuelve, vuelve al main y se encuentra con finalizar proceso. Es exactamente cuando llega a finalizar proceso, me muestra el resultado, en este caso la cantidad de alumnos registrados, y cierra el archivo y termina el programa. Ya en este caso ustedes no tienen ninguna injerencia, ustedes simplemente le dan ejecutar y él lee, automáticamente va leyendo, 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 procesando, procesando hasta que finalizó de leer el archivo y de procesar y me muestra los resultados. ¿M? Eso es lo que hace. Sí hay participación de ustedes cuando crean el archivo, porque ahí les dice, ¿desea ingresar datos del siguiente, de otro alumno? Sí, entonces vuelven a cargar, cargan DNI, nota 1, nota 2, y así van cargando. Pero en este caso no, porque ya tienen ustedes de antemano los datos cargados y van a trabajar sobre esos datos. Profe, ahí no es mejor hacerle un cantidad, ahí me olvidé el nombre, pero le pones el más, eso. O cada alumno registrado En, más. acá, Y, sí, podés hacerle de las dos formas, no hay problema. Sí, sí, sí. ok, Si a vos ok, te súper, súper. resulta más práctico, hacelo. Yo les coloco así nomás Gracias. porque por ahí algunos no entienden todavía la sintaxis de colocar el más y les resulta más fácil esta forma, pero si no, no, no hay problema. Bien, ahora sé hacer más igual. No, en realidad es más porque es un contador. El más igual y la otra variable es para acumular. Ujú. Exactamente, muy bien. Sí, te, con- te, te suma. A ver qué me dice. Expected declaration statement. Ah, me está faltando cerrar me estaba faltando cerrar la. Bien, ahí me dice que está bien. Él necesita el archivo alumnos.dat, por eso muy importante cuando estamos trabajando ya con lectura de un archivo tanto binario como de texto, tengo que controlar que el archivo con el cual voy a trabajar, por ejemplo en este caso alumno.dat,
se encuentre físicamente dentro de la misma carpeta donde está el ejecutable, en este caso de este programita, leer archivo binario.c. Entonces yo me fijo porque hay un void ingresar respuesta. Sí, quedó del otro. Quedó del otro, no te preocupes. Quedó del otro. Lo mismo que acá respuesta, quedó del otro programa. Después podrían mandar este código, profe, al grupo o Dale. algo. Sí, sí, sí. Gracias. Porque lo que suelo hacer es el mismo algoritmo que utilizo para crear, después le cambio algunas cosas y lo utilizo para leer. Muchas veces es más fácil, ¿no? Bien. Fíjense que acá yo tengo leer archivo binario, que es el que estamos viendo. Acá está el ejecutable y acá se encuentra mi archivo alumnos.dat. Sí o sí tengo que verificar eso antes de ejecutar, porque si él busca y no encuentra, me va a tirar un error. Bien, vamos a compilarle de vuelta. Corremos. Me olvidé de deshabilitar. Ah, no está. Y ahí no sé si ven, no está muy chiquitito, pero no sé cómo le puedo agrandar. Me aparece el documento. Esto es lo que cargamos la semana pasada. Me aparece el documento. La semana, digo, la clase pasada. La nota del primer parcial. La nota del segundo parcial. Acá salió un poquito desfasado. Digamos, me falta más tabuladores como para que vengan las notas más hacia la derecha. Y me dice que registró 12 alumnos. 12 alumnos. ¿Está? ¿Se ve ahí? Y se ve, profe. Ujú. Acá tengo para agrandar fuerte. Ahí se ve mejor. Bien. Entonces, supónganse que bien, yo tengo estos alumnos, pero ahora Con tengo control y que... la ruedita del mouse puede hacerle aumentar eso, profe. ¿En este también? A ver, Sí, vamos a ver. Ah, sí, 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 ahí está, ahí está. genial. Ahí, súper, súper, súper. Bien. Ahora, yo necesito cargar más alumnos de sistemas, por ejemplo. Necesito cargar más alumnos. Entonces, voy a cargar en el archivo que tengo acá, en el programita crear binario, y vamos a cargar unos alumnos más. Bien, desea cargar. Vieron que en este caso, cuando yo voy a crear o agregar, en este caso yo estoy agregando, porque por eso ya lo puse como AB, voy a agregar más alumnos. Entonces le digo que sí, y ahí sí, de nuevo ingresamos el DNI, las notas. Yo tenía 12 registros. Le vamos a cargar 3 más. A ver cuántos registros tendría que aparecerme. Mm, Le digo que no. ¿Desea ingresar más datos? No. Bien. Agregué 3. Tendría que aparecerme 15 registros. Vamos a ver. Bien. Ahí se ven. Estos son los últimos alumnos estos 3 últimos son los que ingresamos recién. Este sacó 9,9, este había sacado 9,4 y este otro 2 y 7.
¿Cuántos registros tengo? 15. ¿Mm? En este otro programita yo ya no tuve injerencia, simplemente ejecutamos y él solo fue procesando los datos. Muy bien. Vamos a agregarle unos cambios a este programa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Chicos, pregunten si tienen dudas, van preguntando. Bien. Bueno. Bien, ahora yo necesito que necesito obtener, digamos, se podría agregar que exactamente, muy bien, René, me leíste el pensamiento. Necesito que me muestre un promedio, pero de cada alumno, promedio de cada alumno, que me vaya mostrando un promedio de cada alumno. Recuerden que cada registro contiene el DNI del alumno y la nota del primer parcial y del segundo parcial. Y ahora quiero que me muestre por cada alumno su promedio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que agregar? Exactamente, typedef struct es para estructuras de datos. Muy bien, René, tendría que operar con nota 1 y nota 2. Muy bien, perfecto. Si necesito calcular un promedio, ¿qué variables voy a necesitar? Lee el archivo de acá, le vamos a poner promedio por alumno. Ujú. Muy bien, una variable float, ¿dónde declaro esa variable? Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, Matías, bien. Vayan diciéndome dónde, hablen si quieren, más fácil. Bien, perfecto. Dentro de la función. ¿De qué función? ¿Dentro de qué función sería? Primero que todo, prototipamos la función supuestamente promedio. ¿M? Bien, ahí Matías me pasó ya el- perdón, este no es, perdón, ese era el otro. Este es el prototipo. Control C. Float, calcular promedio, me dice él. Y float. Muy bien. Este sería el prototipo, una función que me va a devolver un valor del tipo float y que voy a enviar dos parámetros del tipo float, punto y coma. Punto y coma, muy bien. Ahora vamos a venir por acá, más o menos. Después usamos como argumento las notas. Muy bien. Y coloco esto que me puso él. Ahí ya estoy declarando la función. Voy a declarar una función. En realidad acá no se tiene que llamar promedio, sino que se tiene que llamar de la misma forma que lo prototipamos.
calcular promedio alumno. Así está bien, ustedes vayan diciéndome. Abro las llaves. ¿Y adentro qué vamos a hacer? Ah, ahí me dice Matías, return, primer número más segundo número dividido 2. Muy bien. Este sería esta sería la función que calcula el promedio del alumno. Muy bien, ya tengo el prototipado y ya tengo la declaración de la función. ¿Qué me estaría haciendo falta ahora? Podría cambiarse el nombre del parámetro a nota en vez de número, luego primer número. Muy bien. Primer cambiarse el nombre del parámetro a nota. En vez de número. Primer nota y segunda nota. Primer nota. Bien. Ahí me va. Tiene que ir con mayúscula. Segunda nota. Muy bien, como para que sea más descriptivo. Muy bien. Hasta ahí entonces ya tengo declarada la función, pero ¿qué me estaría haciendo falta? Muy bien. Bien los dos, bien Sebastián y bien Mauro. Pero antes de mostrar, Sebastián, necesito que se calcule, porque acá yo lo único que estoy haciendo es declarando, pero en ningún momento estoy invocando como para exactamente invocando o llamando a la función para que se realice la acción. Entonces necesito invocar o llamar a la función. ¿En qué lugar del algoritmo voy a llamar a la función? Dentro del while para que itere, muy bien, sí, 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 muy bien. Dentro del while, a ver, veamos acá. Pero dentro del while yo tengo dos funciones, procesar alumno y obtener alumno. Debajo del procesar, sí, sí, pero acordate que esta función a mí me devuelve un valor. Yo no puedo invocarla nada más. Tengo que invocar y el valor que me devuelve o lo tengo que guardar o lo tengo que mostrar. Lo tiene que guardar para luego mostrarlo. Sí, o lo puedo mostrar directamente también, porque yo después no Y lo sí, voy a también. trabajar de otra forma, lo puedo mostrar. Bien. ¿En qué lugar? Muy bien. Están todos bien acertados en el while. Pero ¿qué función dentro del while me está indicando la acción de trabajar con los datos del alumno? No, obtener es leer. Procesar, exactamente. Procesar. Esa es la función donde yo estoy trabajando con los datos ya que leí del alumno. Entonces podríamos, por ejemplo, después de mostrar el DNI del alumno y la nota 1 y la nota 2, podría mostrar el promedio. ¿Les parece? Entonces, debajo del DNI del alumno, la nota 1 y la nota 2, me aparece el promedio. ¿Les parece bien? Sí. Bien, vamos a ver. Le vamos a colocar, por ejemplo, me faltan el promedio del, le vamos a colocar más, el promedio es
porcentaje, punto 2F le voy a poner. Y le vamos a colocar un salto de línea. Le vamos a colocar un salto de línea para que no se mezcle con los demás. Y capaz que unas tabulaciones o ahí no manejo nada. Bien, perfecto. ¿Qué voy a colocar acá? Acá ya coloqué la leyenda que va a salir. Puedo invocar. Ah, muy bien, Sebastián. Muy bien. Calcular medio. Ahí ya te copio. Ahí ya me colocó Sebastián lo que tengo que. Acá ya directamente en el printf, invoco a la función. Si yo llamara como parámetro calcular promedio alumno en mi procesar, ¿no podría? Vos decís llamar a la función. Sí, lo que pasa es que no podés invocar nada más a la función. Acordate que esta función no solamente calcula, sino que te devuelve un valor cuando viene. Entonces, espérate un poquito del punto y coma. Cuando viene, o sea, yo invoco esta función, pero esta función cuando después de ejecutar se vuelve, trae un valor consigo. Entonces, me trae un resultado. Y si yo solamente lo invoco acá, por ejemplo, si coloco esto acá, ¿qué va a pasar? Viene, resuelve y el valor que viene acá se va a perder. Entonces, para que esto funcione, yo tendría que crear, por ejemplo, una variable que se llame promedio y después esta variable promedio lo muestro aquí. ¿Mm? Pero para no hacer todo ese paso, lo que puedo hacer, y es más corto, es dentro del mismo printf, invoco a la función, entonces va, resuelve, me trae el resultado y ya me lo muestra en el printf. ¿Mm? Me dice Mauro, procesar alumno, calcular promedio alumno. Procesar alumno, calcular promedio alumno. No, porque acordate que calcular promedio alumno es una función y en la instancia de procesar alumno, vos todavía no tenés este valor de calcular promedio alumno. O sea que calcular promedio alumno no tiene ningún resultado acá todavía. No lo podés mandar como parámetro. En realidad no está mal, pero ese es un tema que ustedes lo van a ver, por ejemplo, exactamente recursividad, ¿m? Que es ya otro tipo de tratamiento de las funciones, o sea, funciones que se llaman a sí mismas y demás. Ya eso lo van a ver en la siguiente materia. Por ahora, no todavía. Primero vamos a tratar de entender los archivos. Perfecto. Vamos a tratar primero de sacar el segundo parcial y después vemos cómo pasan para ED2. Bien, acá me falta punto y coma, que era lo que me decían, y le saco el punto y coma acá. Perfecto. Entonces, acá me tendría que mostrar el promedio por alumno. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahí. Muy bien, ahí tendría que andar. ¿Qué dicen ustedes? Tendría que andar. Prototipé la función. Después
invoco la función dentro de procesar alumnos, acá. Hombre de poca fe, René. Y después declaramos la función. Bien, vamos a compilar. Me dijo que no tengo ningún error del tipo de sintaxis. Eso no quiere decir que funcione realmente, pero hasta ahora no tengo error de sintaxis. Voy a desactivar un ratito el Avast. Voy a tener. Y ahí ejecuté. Ahí no sé si ven, fíjense. Documento 1, tengo la nota del alumno, después me dice el promedio es 8.50, o sea que este promedio pertenece al alumno 23.14.56. El segundo alumno tiene un promedio de 6, muy bien. 7 más 5 me da 12, 12 dividido 2, 6. El segundo tiene un 8 y un 6, 8 y 6 son 14, 14 dividido 2, 7. Y así me va mostrando. Dice, a mí me empezó a dar alertas el Avast cuando compilo, no sé por qué. Y deshabilitale por unos minutos. Deshabilitale nomás. Porque como me pasó la otra clase, que no me, como el Avast me tiraba alertas, no me creaba el archivo .dat. Debería dar bien el resultado si le coloco, por ejemplo, de notas 747 y 983. Y sí, debería dar bien el resultado. Bien, si querés probamos, Sebastián, esas dos notas. Vamos a probar si querés, pero para eso tengo que ejecutar nuevamente el crear binario y le agregamos. Le agregamos esas notas. Espera. Vamos a agregarle, si por ejemplo, DNI del alumno, 1, 2, 3, 4, 5. Primer parcial sacaron 747. Y en el segundo, por ejemplo, sacaron un 983. ¿Deseo ingresar otros datos? No. Bien. Este sería mi último alumno. Entonces me voy a leer archivo binario. ¿Es este? ¿Este es leer? Sí, es leer. Y ejecutamos. Y fíjate, no sé si ves ahí, Sebastián. Acá el último, el alumno 1, 2, 3, 4, 5. 747, 983 tiene como promedio 8.65. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Mm? Vieron que con el solo hecho de hacer de generar el archivo de lectura, después yo ya le puedo ir agregando según las operaciones que necesite hacer con los datos que contiene el archivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me pidiese un promedio total? El total, o sea, el promedio de los promedios de los alumnos, por ejemplo. Promedio de los promedios. No sé si me explico. Recuerden que el promedio de cada alumno es la nota media del alumno, entonces un promedio de todos esos promedios que calculé. ¿Cómo tendría que hacer? muy bien, Sebastián. Genial. Con un acumulador, dice. Sí, un acumulador. Perfecto, con un acumulador. Bien. Entonces, declaro arriba un acumulador.
ver acá. Muy bien. ¿Qué tipo de dato va a ser mi acumulador? Si va a guardar promedios, muy bien, va a ser rato. ¿Cómo le vamos a llamar? Em, Promedio de alumnos, ¿puede ser? Promedio. Ah, promedio de alumnos, ahí está. Alumnos. Ahí está, muy bien, promedio alumnos. Muy bien, muy bien. Espera. Bien, bien, bien. Promedio de promedios. A ver, esperen un poquito. Vamos a pensar un poquito. Yo les dije que queremos un promedio de los promedios, ¿no es cierto? Muy bien. Pero nosotros acá abajo ya tenemos una función que calcula el promedio. Ahora yo le pregunto, lógicamente, ¿esta función yo la puedo reutilizar con el promedio de promedios? Sí, muy bien. Por supuesto que la puedo reutilizar. Totalmente. Entonces, si yo puedo utilizar, sí, Matías, la puedo utilizar. Por supuesto que la puedo reutilizar esta misma. Puedo invocar a la misma. Ah, caray. Sí, tenés razón. Cierto. Sí, cuando tenés razón, Matías. Sí, entonces, exactamente. O, o podemos, pero no se podrían ir acumulando esas notas de tensión con esa función. Podemos redefinir exactamente. Muy bien, Matías. Bien, muy bien. Podemos redefinir la misma función que él envió, pero tenemos que tratar de que esto que es constante no sea constante, sino que lo manejemos como una variable. A ver de qué forma. Y ahí sí que deje de tener notas en el nombre. No, no importa el nombre, está bien, es descriptivo, digamos. Ah, pero ahí tenemos que redefinir todo. Sí, 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 sí. Ahí tenemos que redefinir todo. Tendría que tener un nombre más general y Sí, tener como sí, sí. cantidad total Redefinir, y sí. Sí, esperar no me dejarle que piensen un poquito, que peleemos un poquito con el código. Sí, sí, tienen razón. Ya no tendríamos el promedio de notas por alumno si redefiniéramos. Mm, claro, claro. ¿O sí? Todo se puede hacer, todo se puede hacer, Sebastián. Es cuestión de pensarle, buscarle la vuelta nomás. Recuerden que acá yo necesito un acumulador y acá necesito un contador. Por supuesto que esos dos le puedo pasar como dos parámetros. Lo que variaría es, por ejemplo, acá, cuando yo envío los datos. O, más fácil, definimos una nueva función, como ustedes quieren. Claro, sí, muy bien, René, muy bien. O definimos una nueva función y después ustedes le buscan el artificio para reutilizar esto. ¿Mm? ¿Qué les parece?
Sí, dice Leonel, una nueva función. Bueno, muy bien. Perfecto, sí, sí, sí. Está bien, está bien, está bien, muy bien. Claro, después se sientan y lo piensan, porque no es difícil reutilizar, sino que simplemente hay que cambiar unas cositas. Bien. Mi nueva función va a ser ¿de qué tipo? ¿De qué tipo va a ser mi nueva función? Muy bien, Float. ¿Cómo se va a llamar mi nueva función? Le vamos a colocar el nombre que había dicho acá el compañero. Promedio alumnos. Promedio alumnos. ¿Cuántos parámetros le voy a pasar a promedio alumnos? ¿Uno nomás? Dos parámetros. Muy bien, Federico. ¿Qué tipo de datos van a ser esos parámetros? Recuerden que la función promedio alumnos, lo único que va a hacer es calcular el promedio. ¿M? Solamente el cálculo del promedio. Ahí no voy a contar ni voy a acumular. Muy bien, entonces, si tengo que pasar la suma de los promedios, va a ser un tipo float, muy bien. Y el otro va a ser un tipo int. Perdón. Muy bien, muy bien. Entonces vamos para abajo. Le copio esta parte, promedio alumnos, para no equivocarme. Float, ¿cómo voy a llamar acá? Suma nota, le pongo suma nota. Cantidad, cantidad, alumnos. Ahí. ¿Mm? Sí, en realidad no es Angaú, René. Siempre son los contadores cuando hablamos, son enteros, porque las cantidades siempre son enteras. Si, por ejemplo, contamos alumnos, yo no tengo un alumno y medio. Tengo un alumno o tengo dos alumnos. Cuando hablo, siempre las cosas son enteras. ¿M? Sí. Un alumno y un cuarto. No, 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 tenemos un alumno, dos alumnos, tres alumnos, ese es el tema. Y bueno, pero sigue siendo un entero, por más que sea petizo. Bien, ahora coloco el cálculo del promedio. ¿M? En ese primer nota, en ese primer nota más segundo, nota sobre dos. Ujú. ¿Cuál sería el cálculo entonces? Acá ya no tengo que hacer este tipo de cálculo, porque acá cambia. Podría, pero ahora lo vemos. Podría, pero, pero, ahora lo vemos. Promedio, suma nota dividido cantidad de notas. Muy bien, René, es esto. Porque en realidad yo voy a calcular solamente el promedio de mis alumnos. ¿Sí? El promedio total, digamos. La sumatoria de todas las notas dividido la cantidad de alumnos. Bien, ya definí, o mejor dicho, ya declaré la función.
Declaré la función. Ahí ya le cerré. Muy bien. Ya prototipamos arriba también la función. ¿Qué faltaría ahora? Muy bien, falta ir acumulando los promedios. ¿En qué parte del algoritmo voy a realizar esa acción de acumular o ir realizando la sumatoria de los promedios? Muy bien, dentro del while, muy bien, muy bien. En la iteración, perfecto, muy bien. Y tengo acá las dos funciones. Obtener alumnos ya sé que es solamente para leer el registro, o sea que me queda que lo realice dentro de procesar alumnos, que es justamente la función que me indica dónde estoy trabajando con los datos del registro del alumno. Y si me voy a procesar, me encuentro con que muestro, y acá muestro también el cálculo. En procesar dos veces no voy a meter nada. Muy bien, perfecto. Podría colocar acá. ¿Y ahí qué voy a hacer? Necesito un acumulador, ¿no es cierto? Porque sí o sí tengo que ir acumulando los promedios. Sí, pero suma nota, yo ya lo voy a utilizar como una variable local a la función promedio alumno. O sea que no lo puedo llamar de esa forma, lo llamo de otra forma, digamos. Utilizo otra variable. ¿Cómo le puedo llamar? Ajá, ¿cómo le llamamos? Sí, una variable del tipo global. Vamos a poner sumatoria notas, como para que se distinga la otra. Al ser esta sumatoria notas, al ser una variable acumulador, en iniciar proceso, la voy a colocar, la voy a inicializar con 0. No, todavía no, no definí. Muy bien, vuelvo al proceso y acá sí, pongo sumatoria nota igual a sumatoria nota más, y acá puedo volver a invocar a la función. Como ya no creé una variable promedio, digamos, para poder guardar el resultado, tengo que volver a invocar a la función. ¿Mm? O puedo hacer un paso anterior y esto guardarlo en una variable. Pero lo puedo dejar así, o de qué manera. ¿Qué les parece a ustedes? Bien. Entonces, si es así, vamos a colocar acá. Entonces, directamente hago un solo cálculo y llamamos a la función. ¿Mm? Y acá, en vez de invocar a la función, mostramos lo que contiene promedio. Y acá lo mismo. Muestro lo que contiene directamente promedio. Así queda sumatoria notas más promedio. Perfecto, perfecto.
Y como promedio es una nueva variable, lo vamos a definir acá. Float promedio. O, exactamente, exactamente. Como promedio lo utilizamos solamente en procesar alumnos, lo podemos hacer como una variable local a procesar alumnos. Entonces, ahí. Como lo voy a utilizar ahí nada más dentro de esta función, lo defino acá. Y lo uso acá, acá y acá. Muy bien. Perfecto. Ahí voy haciendo la sumatoria. Y acá voy contando los alumnos. Perfecto. Hasta ahí estoy. ¿Qué me estaría haciendo falta ahora? Todavía no invoqué. Todavía no invoqué esta función. ¿Dónde tendría que invocar para que me calcule el promedio? Bien, puede ser. Pero acordate que sí, sí, en el main, pero en el main tengo estas funciones. ¿Dentro de cuál de estas funciones tendría que invocar a esa función del cálculo? En finalizar proceso, muy bien, Nahuel, muy bien. En finalizar proceso y lo puedo invocar dentro de un printf. O sea, le puedo colocar así, por ejemplo, printf. Ujú. Vamos a poner el promedio total de todos los alumnos es porcentaje punto 2f y cierro la comilla. Y ahí sí, aquí invoco a la función promedio alumnos y le paso los parámetros. Saco los tipos de datos, porque cuando invoco la función no necesito enviar el tipo de datos. Y acá no es suma notas, sino que es sumatoria notas, porque tiene que ser esta variable global que estábamos usando, notas. Y acá no es cantidad de alumnos, sino que es cantidad de alumnos registrados, por ejemplo, que es mi contador de alumnos, mi contador de registros. Y con eso estamos mostrando, digamos, el promedio total de los alumnos. Acá le voy a agregar una tabulación más. Una tabulación más. ¿Estamos hasta ahí? A ver qué me dice. Ah, me está faltando punto y coma. Perfecto. Bien, supuestamente está bien la sintaxis. Veremos si funciona. Bien, bien, bien. Cantidad de registros, tengo 16 y el promedio total de todos los alumnos es 6,42. O sea que me fue sumando todos estos promedios, me fue sumando todos estos promedios de cada uno y me dio un total. Así tenemos que hacer el parcial entre todos. Sí, Matías, sí, el parcial es grupal. Podríamos, chicos, escuchen un poquito, podríamos, si a ustedes les parece,
Claro, sí, 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 exactamente. Una nota colaborativa compartida, digamos. Lo que podemos hacer es, si a ustedes les parece, em, podríamos ahora, ya antes de, capaz que para el fin de semana, no sé si, como ahora yo les paso el código y todo eso, y esta noche, ahora, capaz que vemos con Numa, no sé si te parece, Numa. ¿Tenía habilitado? ¿Me está escuchando Numa o no? Sí, profe, le estoy escuchando. Sí, escucha Numa. Nos quedan 4 clases y nosotros perdemos la clase el 25. Entonces lo que podemos hacer es ahora yo ya me pongo a mirar y les podemos subir un pequeño enunciado y que ellos lo trabajen de a dos, si quieren. ¿Qué les parece, chicos? De a pares o de a tres a lo sumo. Trabajan el enunciado, lo resuelven y lo suben. Yo les busco un modelo de parcial, un ejercicio tipo modelo de parcial. ¿Mm? ¿Les parece? Un ejercicio tipo, más o menos. Recuerden que en el modelo de parcial está todo integrado, ya eh, arreglos con archivo o con todo. ¿M? Donde van a tener que crear el archivo binario y después procesarlos. Van a ser 2 algoritmos. ¿M? Hacer en grupo porque es a distancia. Y eso, Bueno, profe, por ejemplo, ujú. tendrían tiempo, porque con la tarea esa que subimos, esperen, ahí Sí, pasó. pueden. Ujú, Con mm, la tarea que subimos, ujú. eh, muy poquitos fueron los que llegaron a entregar. Yo lo que voy a hacer es, voy a mirar, le voy a hacer la devolución si encuentro algo raro y los que no entregaron ya no entregaron. Y Claro. esta tarea le podemos decir, por ejemplo, que tienen tiempo de entregar hasta, no sé, el, el Hasta el lunes a viernes. la... Pero O no, para no, hasta el viernes no. corregirle, no. Yo pensaba, por ejemplo, que entreguen hasta el lunes, el martes, como van a ser grupos, va a ser reducido, así que podemos mirar y por WhatsApp podemos pasar, por ejemplo, aquellas correcciones que hayamos visto en general, cosa que puedan rever ellos el trabajo que nos entregaron y volver a practicar. Porque Ah, a nosotros se nos hace fácil. Una vez que ustedes entregan, miramos y decimos, este hizo bien, este no hizo bien. Lejos se nota, digamos, ¿sí? ujú, ujú, Pero tienen que hacer, digamos. Si no hacen, mm. y bueno, los que entregaron van a tener su evolución y los otros van a esperar al día del parcial a practicar, no sé. Claro. Yo creo Y que, bueno, que entonces si le estaríamos haciendo la devolución ¿cuándo? El martes. el martes, yo pienso, sí. Ujú, sí, 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 martes. Entonces, entonces, ellos tienen tiempo hasta el jueves de poder arreglar. El jueves, cuando empezamos la clase, dicen, profe, miren, Ujú. ya arreglé esta corrección y bueno, y de ahí partimos, digamos, en adelante. Claro, y el viernes entonces vamos a pedir que expongan por grupo, por ejemplo. O sea, expongan su trabajo, nos cuenten cómo hicieron y todo ese tema, nada más. Con Ceci Entonces, también, con Ceci también ujú. estuvimos hablando y vamos a hacer una tutoría. Como nosotros hacemos tutoría los días martes, vamos a estar haciendo el día jueves una tutoría también. Eso yo Ah, le vamos a estar perfecto. avisando. Ujú, Así que mejor también. la Ujú. idea es, como dijo ahí su compañero, cuanto más práctica, mejor. Y fíjense que en Ujú. estos ejercicios se ve todo lo anterior, se ve funciones con parámetros, sin parámetros, funciones que retornan valor, uso de registros, ¿qué más? Estructuras Acá sabe qué repetitivas. falta, sí, acá sabe qué faltaría, Numa, un arreglo, que generen un arreglo también. Pero ese ya sería entrar a complicarle un poco.
Claro, ¿no? Y Ujú. en la actividad que le pasemos, ahí pueden tener un arreglo Ujú, a sí, partir. y que se peleen un rato con el arreglo. Sí. Ujú, Nosotros en tutorías también estuvimos trabajando hacer un arreglo a partir de una matriz. ujú. O sea, van recorriendo la matriz y van generando un Vector. vector, un arreglo, Ujú. y entonces, ¿vieron? Importante participar de tutorías. Se arreglen con el arreglo. Dice. Complique, sí, No, y claro, muy recuerden que bien, René. Perfecto, sí, están los sí, sí, sí. videos, están los videos Ujú, también. Recuerden, no se olviden sí. de los videos que están en el Moodle. Tienen material Ujú, como para ayudarse. ujú. Bien, Y entonces estamos sí. nosotros. Ujú. Entonces ustedes decidan si quieren trabajar con algún otro compañero o si quieren hacer solos, no hay problema, porque por ahí a algunos se les complica el organizarse con otro compañero, pero recuerden que también es bueno trabajar por ahí con otro compañero y en grupo porque se pueden ir ayudando mutuamente. ¿M? Así que no hay problema, no, no tiene nada de malo que trabajen en grupo, ni solos tampoco. Sí. Y No hay- ahí con lo que decía Matías, bueno, lo de texto y binario ya tienen los de las clases prácticas, así que pueden repasar ahí. Ujú. Sí, igualmente ahora esto se está grabando, creo que puse a grabar. Después le subo, ya subo la carpeta, digamos, de los videos, no hay problema. Ujú. Bien, estamos entonces, vamos a hacer eso. Tener compartición. Sí, y como decía la profe, digamos, recuerden que tienen 3, 4 clases para